Sin duda la zona más fuerte expuesta en el campo. Es donde se encuentran los cráneos y huesos en general que han sido encontrados de las víctimas asesinadas en este lugar. Hoy vinimos a visitar uno de los llamados campos de matanzas en Camboya, que nos cuentan un muy triste fragmento de la historia de este país. Verán, en la década de los 70s, de 1975 a 1979, Camboya tuvo un primer ministro llamado Pol Pot. Este hombre deseaba tanto el poder definitivo y sus intenciones se volvieron tan oscuras que acabó matando directa e indirectamente a más de 1.5 millones de personas, y tal vez hasta 3 millones de personas perdieron la vida. Cerca de la mitad de este número fueron personas asesinadas en campos tal como este, y el resto murieron, llamémosle indirectamente, por falta de comida, meramente por hambre, o por enfermedad, falta de infraestructura, falta de servicios de salud. Verán, como este campo en el que estamos caminando, se estima que existían cerca de 400. El número calculado en la actualidad es de 388 campos de asesinatos, tal como este. En cada uno murieron decenas de personas. En este se estima que murieron alrededor de 20,000 personas. Así que simplemente es cuestión de hacer una matemática sencilla para darnos una idea de la cantidad masiva, impresionante, increíble de personas que murieron. De hecho, en esta parte del mundo se dice que Pol Pot es algo así como un Adolf Hitler asiático. Él mataba a quien sea que se interpusiera en su camino para tener el control total. Cualquier persona que hubiese apoyado al partido, a las ideas políticas anteriores, cualquier persona incluso que fuera considerada un intelectual, pues él quería poder dominar las masas, poder dominar sus mentes. Entonces se llega a decir que quien sea que tuviese un título de doctor, un título de ingeniero, que demostrara inteligencia, estudio de cualquier nivel superior, podía llegar a ser una víctima en uno de estos campos de genocidio. Vamos a leer lo que dice este letrero. Se lee: por favor, no camines a través de la tumba masiva. ¿A qué se refiere esto? A que en efecto, todo este pedazo de tierra fue una fosa común. Y más perturbador que simplemente pensarlo, que simplemente imaginarnos el pasado de esta tierra, es el hecho de que podemos ver, podemos observar aún evidencias físicas, evidencias contundentes. Miren aquí, pedazos de ropa de aún aquellos tiempos, de hace más de 40 años, de víctimas asesinadas justo en este sitio. Ropa por aquí, ropa por acá, ropa en este sitio, e incluso pedazos de huesos. Vean, esto que estamos viendo aquí es un hueso muy posiblemente humano, de una víctima que no fue del todo enterrada a pesar de las décadas que han pasado. La historia nos narra que como las víctimas eran traídas hasta aquí, es que primero eran llevadas a una prisión como prisioneros políticos. Ahí eran interrogados y se les pedía escribir sus nombres, cuál solía ser su profesión y en qué año aproximadamente fue que decidieron traicionar, entre comillas, traicionar a Camboya. Posterior a ello les decían: te vamos a llevar a tu nuevo hogar, te vamos a relocalizar. Los traían con los ojos vendados aquí, cavaban hoyos masivos, los arrodillaban y procedían a matarlos con un hacha, con un cuchillo, con un pedazo de metal. Caían en la fosa común y eran enterrados. Vean, ahí vemos un poco más de ropa, un poco más por allá, toda esta masiva zona. En la actualidad este sitio es un memorial para que a la gente no se le olvide el tremendo genocidio que sucedió en el territorio de Camboya durante un periodo de muy cortos 4 años. Se ven niños de escuelas que traen de excursión, personas que buscan informarse, algunos turistas, todo esto organizado, todo esto expuesto por las mismas autoridades para que la historia no se repita. Vean, aquí vemos más ropa, un poco más de trozos de tela por ahí.
aquí. La teoría que estamos teniendo es que el árbol creció y sus raíces eventualmente sacaron esos pedazos de tela a la superficie desde adentro de la fosa común. Aquí bajo cristal está expuesto un pedazo de terreno que ha sido excavado. Se cree que si alguien se pusiera a excavar, a hacer hoyos en todo este pedazo de tierra, se llegaría a encontrar muchos más huesos como estos. Vean, ahí podemos ver huesos, podemos ver más de un cráneo. Aquí hay uno, por aquí hay otro más. Aquí podemos ver pedazos de ropa, más huesos humanos encontrados. Y este dinero que se deja aquí son ofrendas que dejan las personas. Estas ya son más creencias espirituales. De igual manera, de repente en esa mesa dejan comida a las personas como cierto tipo de ofrenda para los fallecidos, para sus espíritus, y este mismo dinero se utiliza para la conservación del sitio. Un dato muy perturbador es que se han encontrado a la fecha los restos de cerca de 9,000 personas, pero se estima por las zonas en las que aún no se ha indagado a detalle que más de 20,000 perdieron la vida aquí. Significa que los restos de cerca de 11,000 personas continúan bajo tierra, aún no han sido encontrados, aún no han sido identificados. Esta es sin duda la zona más fuerte expuesta en el campo. Es donde se encuentran los cráneos y huesos en general que han sido encontrados de las víctimas asesinadas en este lugar. De verdad que verlo así, tan cerca como se expone, lo hace mucho más gráfico, lo hace mucho más fuerte, y sí que es una imagen que nos logra romper el corazón. Y es particularmente impactante cuando analizamos que estos estantes llegan hasta arriba, hasta muy arriba. Yo estimo que serán unos 6 metros de altura, todos llenos de cráneos, encimados uno sobre otro, solo para exponer las brutalidades que sucedieron en este lugar. Abajo se exponen algunas de las armas o herramientas. Vean ahí algunos cables, algunas cuerdas para amarrar a las víctimas, armas para matarlas y ropa que solía pertenecer a las personas que vieron sus últimos momentos de vida en este terrorífico lugar. Sin duda algo muy duro, muy fuerte de observar, pero a veces se necesita ser gráfico para lograr mandar un mensaje de paz. Este árbol que estamos viendo, que estamos contemplando, esconde una historia, vaya que oscura, vaya que perturbadora. Y es que se cuenta que en este árbol se colgaban bocinas grandes que reproducían música a volúmenes muy fuertes. Esto para esconder los gritos de las víctimas que estaban siendo asesinadas aquí, en este sitio, todos los días, todas las noches, y que así las personas que pudiesen llegar a caminar cerca o lejos de aquí no llegasen a tener sospechas de hey, escuché gritos ahí, hey, se escuchan cosas tenebrosas ahí. Al revés, solamente se escuchaba música y las sospechas se reducían a un mínimo. Por aquí afuera se exponen otros huesos más, otras prendas más de víctimas. ¡Wow! Es muy perturbador, es de verdad muy fuerte verlo así, tan gráfico, tan innegable, tan evidente. Vean aquí, vean todos los dientes expuestos de seres humanos que fueron asesinados en este terreno. Y ahora, este árbol, este árbol tiene una historia muy triste, muy oscura. Se le conoce como el árbol de los asesinatos de niños. ¿Por qué se le conoce de esta manera? Porque en este árbol, en este tronco, las personas que ejecutaban a las miles de víctimas agarraban cabezas de niños, de bebés, las estrellaban aquí hasta que murieran, hasta que perdieran la vida, y después las agarraban y las echaban en este hoyo. Se dice que más de 100 mujeres y niños fueron aventados aquí y la mayoría fueron encontrados sin ropa, completamente desnudos. Algunos fueron encontrados con prendas y la ropa permanece aquí expuesta, aquí exhibida. Y ahora sí que uno se pregunta cómo es que se saben tantos detalles sobre las matanzas, sobre cómo, dónde, cuándo es que se ejecutaron a las personas. Pues la respuesta ronda en que a finales de los 90 se logró capturar
a varios de los encargados de estos campos de asesinatos. Les repito que fueron más de 388 campos tal como este se estima que existieron. Y una vez que fueron arrestados, se les obligó a narrar a detalle qué es lo que hacían, cómo lo hacían, quién los obligaba, por qué lo hacían, qué los motivaba a matar a tantas personas, y por eso se saben tantas historias de cómo fueron asesinados y se llega a cosas tan tristes como el conocimiento de la existencia del árbol de los asesinatos. Y bueno, finalmente, ¿qué es lo que sucedió con Pol Pot? La persona que estaba al mando, si le podemos decir así, entre comillas, al mando de Camboya, cuando todas estas matanzas sucedieron. Pues cuenta la historia que a finales de los 70s llegó el ejército de Vietnam a intervenir y Pol Pot, junto con todos los compañeros que estaban al mando, huyeron para la frontera de Tailandia. Para que no pudiese ser encontrado, se colocaron cientos de minas en la frontera de Tailandia para que las personas no estuvieran por ahí caminando y no lo llegasen a encontrar. Tristemente, nunca fue como tal capturado, nunca fue encarcelado y murió en el año de 1998. Se dice que por enfermedad, por un ataque al corazón. Ojo, de todos estos hechos realmente hay muchas versiones. Tristemente no existe una versión concreta como tal, pero esa es la que muchos libros de historia nos dicen, nos narran. Y a ver, lo que me parece mucho más triste aún, si es que la cosa se puede poner todavía más triste, es que las matanzas por Pol Pot no se detuvieron cuando tuvo que escapar, cuando él perdió su vida, pues las minas que se colocaron para que él no fuese encontrado han continuado matando a decenas y decenas de personas a lo largo de los años. Se han reportado muertes de granjeros y granjeras de la zona de la frontera con Tailandia que han estado caminando por ahí sin saber que hay minas en la zona y de repente pisan algo que no deben, sin saber por qué deberían saberlo, explota y muchos han perdido la vida, muchos más han quedado sin piernas, sin brazos. De verdad, una muy triste realidad. Cómo es que hasta después de la muerte de esta persona se siguen causando tragedias. Vaya dato demasiado perturbador. Pues ahí lo tienen, un pedazo, vaya que triste, vaya que perturbador de la historia de Camboya, de la historia del mundo realmente, que sucedió hace menos de 50 años. Me gustaría decir que con toda la evidencia de las atrocidades que la humanidad ha causado, las situaciones han mejorado y que la historia no se va a repetir. Pero la triste realidad es que esto no es así. El humano sigue causando guerra, sigue causando conflicto, siguen existiendo matanzas masivas. De verdad que hay ocasiones en las que no puedo evitar pensar que la historia, por más que se intente, no le enseña mucho al ser humano. Aún así está muy bien que existan este tipo de memoriales, pues si se puede cambiar la mentalidad de al menos una persona, de al menos un ser humano allá afuera, entonces ya se está haciendo una diferencia. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Pueden dejarlo abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado, los dejo con esa reflexión. Adiós.